Buenas noches. En medio de señales cruzadas sobre el regreso a las calles, hoy se vuelve a romper la marca, el récord de contagios, segunda vez en la semana, una semana altísima de contagios. En las últimas 24 horas, 5,222 contagios. Nunca se había registrado una cifra más alta en 24 horas. No para, la curva sigue para arriba. Nos acercamos a los 140,000 casos. Ahí en el centro de la pantalla en blanco ven en dónde nos encontrábamos hace un mes, cuando se decía que iba a ser el punto más alto. ¿Dónde estábamos? En la línea verde que se ve del lado derecho de la pantalla cuando comenzó la nueva normalidad. ¿Y dónde estamos hoy? La línea amarilla, 5,222 contagios. Y con esa marca, con esos números, con ese récord de contagios, México toma la decisión de seguirse abriendo. Hemos preguntado en la semana en dónde se encuentra México en esta crisis. Quizá esta noche tengamos la respuesta. México está confundido, está en la contradicción. Un ejemplo, con récord de contagios, el miércoles solo un estado, Tamaulipas, estaría en semáforo naranja. Las otras 31 entidades estaban en rojo. Ayer, con récord de contagios, se avisó que eran 10 las entidades que estarían en naranja. Y hoy, ahí está el mapa, con récord de contagios se pasa a 15 estados en naranja. Ahí los tienen, prácticamente todo el centro del país. Todo el centro, todo el norte, salvo el Pacífico, Sinaloa, Sonora, Baja California, la península de Yucatán completa, el país en naranja. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, habló de lo grave que es el momento por el que atraviesa México y lo confuso que están siendo los mensajes de las autoridades. The situation in Mexico is clearly difficult. It is challenging. There needs to be consistent messages from government at national and subnational level. I think what we've seen around the world is our citizens get very confused if they perceive that they're getting different messages from different parts of the system. We really do need to align our messaging and ensure that we're all working together. Los ciudadanos se confunden mucho, dice la Organización Mundial de la Salud. Pues sí, estos mensajes, se le mandaron hoy viernes a los ciudadanos. Mensajes de este viernes. En México sucede esto, que por una parte la persona que está al cargo de la pandemia habla de que está la epidemia en el pico. Y por el otro lado, el presidente de la República alienta a las personas a que ya salgan. Y quiero ya ir a un museo. Cines, teatros, museos deben permanecer cerrados. Confiar más en la gente, en que ya con todo este tiempo de aprendizaje y de sufrimiento, pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros. La epidemia de COVID en México no ha terminado. Nos faltan todavía varias semanas, meses incluso. Quiero ir a caminar con cuidado. Ya quiero ir a un restaurante, ya quiero ir a una fonda. Yo, responsable. Pero ya, salir. Con seguridad. Si no tienes que salir, si no tienes que ir por alimentos o atender una urgencia, quédate en casa. Procura no reunirte con alguien más. Quiero ir a caminar. Quédate en casa. Y así, pues así se podrá expresar ahora estos mensajes contrarios. Si se empieza a analizar, al final los mensajes se encuentran. Lo que dice el presidente es: tomen todos los cuidados, pero salgan a la calle. El doctor López-Gatell dice: quédate en casa salvo que tengas que hacer ciertas cosas, y si tienes que salir, cuídate. Al final se tocan los mensajes, pero creo que lo que se dijo hoy en la mañana, lo que dijo el presidente López Obrador, y luego el mensaje de mediodía del doctor López-Gatell, sintetizan muy bien estas dudas. Quiero salir a caminar,
quédate en casa. Pero es que quiero salir a caminar, quédate en casa. Y el presidente va a salir a caminar. El presidente retoma sus giras la próxima semana. Va a estar en 5 estados. Se decidió esta ruta para poder trasladarse por carretera, no subirse a un avión. Él ha dicho que le recomendaron no viajar en avión, dijo que no tendrá mítines ni concentraciones, y ahí están el lunes en Jalapa, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca y el viernes en Cuernavaca. Bueno, y antes de ir con la información, vamos a regresar con más de coronavirus, pero antes de ir a la información del caso Alexander en Oaxaca, este joven de 16 años asesinado por un policía municipal. En las últimas 2 semanas hemos presentado casos de abusos policíacos en el país. Vimos el caso de Guadalajara, hemos visto en otros lugares. Hace 8 días estábamos viendo a la policía de la Ciudad de México cómo pateaba a una muchacha que estaba en el piso. Hoy conocimos esta historia, la de 3 panaderos de Tlalpan detenidos en septiembre, acusados de asesinatos. Sus familiares denuncian inconsistencia en el caso. El proceso legal está detenido a causa de la emergencia sanitaria. Vamos a ver estas imágenes. Así llegó la policía de la Ciudad de México en septiembre. ¿Por qué llegó así la policía? A detener a estas personas. Parece otro caso de abuso. Vamos a tener la historia completa el lunes. Y bueno, vamos a ver ahora estas imágenes. Así atacaron ayer a policías estatales de Guerrero, a soldados y elementos de la Guardia Nacional en la localidad de Mextitlán, municipio de Teloloapan. ¿En qué estado es Teloloapan? Ay, puta madre, porque no. Ay, Bueno, fuentes del Gabinete de Seguridad Federal nos informaron que un solo hombre, a ver si podemos volver a ver la imagen, ese hombre que está detenido, fue uno solo el responsable de esta agresión, un solo agresor. Esta persona estaba trincherada en una casa de seguridad, estaba cubriendo a otros 3 cómplices para que huyeran. Le dejaron 10 cargadores de un rifle de asalto y disparó las 400 balas durante unas 2 horas contra policías estatales, guardias nacionales y soldados. Solo resultó un policía. Esa imagen, ahí está de nueva cuenta, la que acabamos de ver. Todo esto, según la propia autoridad, ocasionada por una sola persona. Fue una sola persona la que estuvo disparando. Esta noche se lleva a cabo, comenzó más tarde, la audiencia del policía acusado, señalado de haber matado al joven Alexander Martínez, de 16 años. La audiencia se lleva a cabo en juzgados de Tuxtepec, en Oaxaca. Este policía está acusado de homicidio calificado, tal como hoy lo confirmó el fiscal de Oaxaca. No fue un accidente, como parecía ayer o como quizás se trataba de hacer pasar ayer. Hoy el fiscal lo dijo y lo dijo con rotundidad. Ese policía municipal le disparó al joven y lo mató. Contrario a la versión inicial del gobierno de Oaxaca, que señaló como un accidente la muerte del joven Alexander Martínez,
Hoy la Fiscalía del Estado informó que el policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, que accionó su arma, sí atacó al joven de manera frontal. No había un retén, ¿no? Lo que sucedió es que una patrulla se cruzó y se detuvo, tratando de detener el paso de las motocicletas. Se detuvo la patrulla, de ahí salió este sujeto, disparó al grupo, al frente del grupo de 9 motociclistas iba el joven que falleció y recibió el impacto. La propia dinámica de la trayectoria de la moto y ver enfrente una persona que le está haciendo el alto, una patrulla, hace que haya volteado un poco el joven y ahí se haya incrustado el proyectil. Es un disparo directo. Se trata de un homicidio calificado, no es algo que fue un accidente. La versión de la Fiscalía coincide con la de este testigo, quien ya declaró ante el Ministerio Público. En su declaración, exigió también la detención de otro policía identificado como Sergio Ramírez Rosas, conocido como La Yegua. A él lo acusa de intentar sembrarle un arma a Alexander. Yo llego y ese hombre, la policía le estaba acomodando la pistola, entonces yo le digo... Ahí están las pruebas. Qué desgraciado eres, ¿por qué le han hecho esto a esos niños? ¿Cómo le estaba haciendo, mi mamá? Le estaba acomodando la pistola en su mano derecha. ¿Por qué tanta maña con los muchachos? ¿Por qué tanta maña contra ellos? Tuvimos que disparar porque ellos nos dispararon primero, ellos nos dispararon, le digo, ellos no les dispararon. Bueno, por la tarde el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo, fue a la casa de Alexander, lo hizo a nombre del gobernador, de Alejandro Murat, platicó con los padres, con la señora Virginia Gómez, a quien vimos dar un testimonio desolador, desgarrador aquí el miércoles, y con su padre, el señor Teodoro Martínez. Ellos le dijeron que ya no quieren a la policía municipal ahí. Por su parte, el secretario se comprometió a brindar seguridad al pueblo. Dijo que van a instalar 2 bases de vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, la Policía Estatal. Explicó que los policías municipales fueron desarmados y que van a ser enviados a capacitación. En la reunión hubo también varios pobladores y así se dieron las cosas en esta parte de Oaxaca. Lo que quiero es a toda esa patrulla que andaba, lo quiero en la cárcel, se lo juro. Yo quiero que todos paguen. Y así, como el señor gobernador me está diciendo que me lo va a cumplir, que va a llegar hasta las últimas consecuencias, quiero los hechos. Se lo agradezco de corazón. Se los agradezco. Quiero hechos, no palabras. Todos queremos aquí justicia, queremos seguridad. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Reconocimiento entonces por parte de la Fiscalía, porque ayer todavía había dudas y parecía, y así lo entendimos nosotros, parecía que se estaba tratando de empujar la versión de que había sido un accidente. Así era es. La versión que daba el policía que hoy está acusado de asesinato. Hoy el fiscal de Oaxaca salió con firmeza, con rotundidad a decir no, todos los indicios con los que se cuenta, desde luego habrá que procesarlo, habrá que juzgarlo, pero todos los indicios marcarían que, y eso habrá que ver por qué, este policía le disparó al joven Alexander y ese disparo lo mató. Fue un ataque directo, Ciro, sí. Y sobre este caso, luego de la reunión de los familiares de Alexander con el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, un grupo de unas 100 personas, pobladores de Acatlán de Pérez Figueroa, salieron a protestar al Palacio Municipal. Fueron en varias motos y vehículos, portaron pancartas exigiendo justicia por la muerte del joven Alexander. Al llegar al ayuntamiento, esto fue lo que gritaron al alcalde panista, Adán Maciel Sosa, quien, por cierto, no salió. Nadie salió a atender esta protesta. ¡Justicia! 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 ¡Era mi hermanito, güey! ¡Y él no debía nada! ¡Justicia!
¡Se metieron con la familia equivocada! ¡Así es! Ahí mismo en el ayuntamiento, familiares de otras víctimas se acercaron para pedir justicia, denunciaron el caso de Sabino Ramírez, de 16 años también. Su familia aseguró que también murió así, por un balazo de policías municipales. Esto ocurrió en 2017. Y otro caso fue el de los hermanos Rodrigo y Juan Gómez. Su mamá dijo que desde hace 7 años están desaparecidos. Por cierto, ahí en Oaxaca, pero en San Pablo Huitzzo, se denunció otro caso de abuso policial. Los hermanos Diego y Juan Luna fueron detenidos luego de ser acusados del robo de una bicicleta por parte de policías municipales. De acuerdo con el testimonio de Juan, los llevaron al Palacio Municipal, donde la síndico Marta Isabel Hernández les pidió a los policías que se los llevaran para golpearlos. Juan declaró que fueron trasladados, esposados, fueron llevados a un lugar donde los esperaban hombres en un taxi, quienes los golpearon con palos y con tubos. Luego de esta golpiza los lanzaron a un barranco. Juan sobrevivió, pero Diego murió por los golpes. Bueno, ¿qué está pasando? 2 casos, policías municipales de Oaxaca. Hemos visto muchos casos en los últimos días de policías municipales. ¿Quién se hace cargo de los policías municipales? La respuesta, o de los policías de los ayuntamientos. La respuesta fácil será el presidente municipal, el alcalde. ¿Quién se hace cargo de esto? Ya vimos el problema en el que se le convirtió al gobernador de Jalisco un caso de un policía municipal. Aquí salió más rápido la autoridad de Oaxaca a deslindar responsabilidades, a explicar cómo se dieron las cosas, pero ¿qué pasa con las policías municipales? ¿Y cómo se les capacita, Ciro? ¿Y cómo es que están capacitados para portar un arma también? Ese sería un tema, porque así actúan de esta manera a la menor provocación. Y esto ocurrió el 6 de mayo. Pero hasta el momento las autoridades no han avanzado en la investigación. Luego de conocerse el caso que les platicamos de Huitzzo, el ayuntamiento publicó hace unas horas apenas, Ciro, un comunicado donde aseguran que la detención se realizó conforme a derecho, pero que colaboran con la Fiscalía del Estado en la investigación para que se determine la responsabilidad del homicidio, caiga quien caiga. ¿Quién se hace cargo de las policías municipales en México? No en Jalisco, no en Oaxaca, no en Veracruz. ¿Quién se hace cargo de las policías municipales en verdad? ¿Cuántos de los alcaldes en verdad tienen en control a sus policías municipales? Bueno, regresando al tema del coronavirus y de la nueva normalidad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se ha logrado controlar la pandemia en la Ciudad de México y anunció un proceso de transición. Por eso veíamos que el semáforo en la Ciudad de México todavía está en rojo, aunque hoy se hayan anunciado ya estas fechas. ¿En qué consiste la transición en la Ciudad de México? La próxima semana se van a quitar algunas restricciones. A partir de lunes ya no aplicará el hoy no circula y se van a abrir estaciones de metro y metrobús que estaban cerradas. El martes comenzará actividades o retomará actividades la industria manufacturera. Van a trabajar de lunes a jueves. El jueves se van a abrir pequeños comercios como papelerías, tiendas en colonias y barrios, excepto en el centro histórico. No se van a abrir por lo pronto las tiendas departamentales. Si después de la próxima semana no se da un aumento en el número de contagios ni en la ocupación hospitalaria, se va a poner en marcha entonces sí el semáforo naranja. En ese semáforo se permitirá la reapertura escalonada de tianguis y mercados. De los comercios, en el centro histórico, abrirán en un porcentaje los hoteles, abrirán en un porcentaje los restaurantes, centros comerciales, templos e iglesias sería de este domingo en 8 cuando abrirían. Todo eso si no se dispara el número de contagios. Y esta nueva normalidad también se está notando, ya llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta semana registró un crecimiento en el número de pasajeros, en operaciones aéreas diarias con respecto a los meses de abril y mayo, que son considerados los peores meses en la historia del sector para nuestro país. Acostumbrados a un masivo ir y venir,
Los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recuperan poco a poco a sus viajeros. Son adultos en su gran mayoría y hacen viajes nacionales marcados por la necesidad, como este grupo de 15 personas que se alista para volar a la Riviera Maya. El viaje es de trabajo, pero luego de una larga cuarentena parece de placer. ¿Cuánto tiempo estuvieron posponiendo este viaje? Fueron 3 meses que se pospusieron porque el primer viaje lo teníamos predispuesto para el 26 de marzo, pero ya no nos permitieron la salida desde antes y se ha venido posponiendo. Mientras, en la Terminal 2, otro grupo de viajeros rompe la cuarentena. Es una familia que pasó toda la emergencia sanitaria en la Ciudad de México y ahora regresa a su casa en Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues como lo dicen en las noticias, ya es la nueva realidad y bueno, pues tenemos cosas que hacer. Es momento de, pues ya, regresar a nuestro hogar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registró un promedio de 100 operaciones diarias durante la emergencia sanitaria, es decir, los meses de abril y mayo. Esta semana, la afluencia de pasajeros aumentó y el promedio subió a 260 operaciones diarias. Un primer paso hacia la normalidad, sí, pero muy lejos aún de las 1,100 operaciones que se registraban antes de la pandemia. Clientes que aún no cuenten con el formato de salud emitido por la aerolínea, les pedimos acercarse a este mostrador para que les sea entregado. Los viajeros que se reencuentran con el aeropuerto descubren sus nuevas medidas sanitarias. Entre estas, el llenado de un cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros, un nombre largo para una boleta de 4 preguntas que identifica viajes recientes del pasajero, si ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID y síntomas de salud al momento de abordar. El llenado del formato es obligatorio. Las demás medidas son bien conocidas: sana distancia en las filas, toma de temperatura, gel antibacterial en todos los mostradores, asientos de espera cancelados y uso obligatorio de cubrebocas. Estamos obsequiando alrededor de 20, 30 cubrebocas al día de estos 3,000 clientes, 4,000 que estamos transportando. Hay que adaptarnos, no hay de otra, pero hay que hacerlo con actitud. Distintas líneas aéreas nacionales anunciaron que reactivarán más rutas la próxima semana y van a aumentar la frecuencia de los vuelos hacia destinos como Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, tomará entre 3 y 4 años que regrese la normalidad en el mercado aéreo en México. Entre 3 y 4 años. Pero sí, por lo pronto lo que acabamos de ver son los primeros pasos. Los primeros pasos hacia dentro de esta nueva normalidad. Como el 15% de lo que operaba el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ahí poco a poco avanzamos. Se sale del confinamiento. Vimos algunas imágenes, Ciro, recordarás los aviones estacionados ahí por completo. Los vimos. Era impresionante hace eso. 2 semanas, hace 6, hace 8, hace 10. Ha sido tan largo esto. Y ahí vamos, avanzando, Ciro. Y de regreso vamos a tocar ese tema al final del programa, pero bueno, para terminar con lo del coronavirus, los mexicanos muertos, terribles, 24 horas también, 504, se informó hoy, 16,448 mexicanos muertos por coronavirus, se superó, pero rápidamente la cifra de 16,000. Y este gráfico que ya creo que la próxima semana no tiene mucho caso que lo sigamos presentando, 11.8% de letalidad, el doble del mundo. En México muere el doble de los contagiados que los que están muriendo o han muerto en el mundo. Y por países, bueno, Cristal sigue destacando el caso de Brasil, que además hoy se colocó como uno de los países con más personas muertas, tiene 41,000, casi 42,000 muertos, ya muy arriba de las personas que murieron en Italia y de las que murieron en España. Y en las últimas 24 horas, pues Brasil, Estados Unidos y México, en ese orden: Brasil, Estados Unidos y México en personas muertas. Mira, Ciro, estaba en segundo lugar en contagios después de Estados Unidos. Brasil. Y estaba en tercer lugar después de Estados Unidos, Reino Unido. Ya llegaba a Brasil en personas muertas. Sí, y ya el día de hoy subió, escaló y ya está en segundo lugar también en muertes. Y hablando precisamente de Brasil,
ese país pues el segundo con más muertes, el presidente Jair Bolsonaro justificó de alguna manera el aumento de muertes. Dijo que los fallecimientos por otras causas se clasifican también como al revés COVID. que aquí, al Eso revés fue de lo lo que se dice comentó, aquí. y que esto es parte de un ataque que orquestan en su contra los gobernadores. ¿Los conservadores? Dice. Algo así, O sí. ellas son los gobernadores. Muy parecido. Ahí son los gobernadores, y también hizo una invitación muy peculiar a sus simpatizantes. Tem hospital de campanha perto de você, tem hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis. El presidente invitando a la gente a que invadan los hospitales y que graben cómo está el uso de camas, si están vacíos, si están llenos, en qué condiciones se encuentran los hospitales, y pues le hicieron caso, lógicamente. Un grupo de personas exigió, ingresar a esta ¿Eso es Brasil? fortaleza. Eso es en Brasil, Ciro, Fortaleza. en el hospital de campaña de la Fortaleza, de Ciudad de Fortaleza. No tuvieron éxito porque se requiere de un permiso especial para ingresar. Hicieron lo posible, sin embargo, se retiraron, no los retiraron y no los dejaron. Y otro sujeto también intentó ingresar en un hospital del Distrito Federal ahí en Brasil y arremetió contra el personal de salud. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Ciro. Cristal. Buen fin de Gracias, semana. Gracias. La Organización Mundial de la Salud confirmó la invitación al subsecretario Hugo López-Gatell, para que forme parte del panel de expertos que elaborará el Reglamento Sanitario Internacional. El doctor López-Gatell va a formar parte de este panel por 4 años y podrá integrarse a los comités de emergencia o de revisión del reglamento como lo que es, como un epidemiólogo experto en enfermedades infecciosas. Pues felicidades al doctor López-Gatell. Se nos ha criticado, nos han dicho que en ocasiones parece muy severa nuestra crítica que hacemos. La crítica que hemos hecho fundamentalmente al doctor López-Gatell, o la crítica que hemos hecho al doctor López-Gatell, es por sus pronósticos. No hemos cuestionado sus capacidades como epidemiólogo. Lo que hemos cuestionado es su pronóstico y luego los enredos para explicar que él no pronosticó lo que sí pronosticó. Como sea, un reconocimiento y suerte en esta misión. Un albergue para migrantes en Monterrey reportó un brote de COVID-19. En un comunicado, la Casa Indy confirmó que hay 30 migrantes contagiados. Van a estar confinados en una sección del albergue y estarán bajo supervisión de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Mientras tanto, Casa Indy limitará su servicio de comedor a las personas que ya estaban refugiadas y no permitirá nuevos ingresos. Hoy, por cierto, el gobierno de Estados Unidos informó que en mayo fueron detenidos 23,000 migrantes al cruzar la frontera ilegalmente desde México. Hace un año, cuando la crisis de los aranceles y la presión de Trump, esa cifra era de 144,000. Ahora son solo 23,000. Se dirá que el coronavirus. Pero ahí está la acción del gobierno mexicano bloqueando, impidiendo a los migrantes centroamericanos primero entrar a territorio mexicano y luego seguir por territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, y los que llegan a la frontera impidiendo que crucen. Por eso el señor Trump está tan contento, tan satisfecho. Por eso el señor Trump no para de felicitar a México por la manera en que ha detenido a los migrantes. Muchos de ellos fueron regresados a sus países y muchos otros, como este niño, se quedaron en México y trabajan en las calles de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cristian. Cristian, ¿y cuántos años tienes? Tengo 9. 9. ¿Y dónde naciste? En Belice. En Belice. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en México? Hace 7 meses. 7 meses. Veo que traes tu tapabocas. Sí. ¿Estás preocupado por el coronavirus? Sí. ¿Qué sabes del coronavirus? El coronavirus mata a la gente. ¿Y no tienes miedo? Sí, le tengo miedo. ¿Y qué haces para cuidarte? A veces me pongo gel y me pongo la tapabocas. ¿Qué te dice la gente cuando te acercas a vender? Ellos me dicen que está bueno que me ponga el coso para cuidarme del coronavirus. ¿Y no tienes miedo de morir si estás en la calle y te lo puede pegar la gente?
¿Por qué no tienes miedo? Porque no va a pasar. Sí, porque no va a pasar. ¿Pero cómo sabes que no te va a pasar? Porque ya lo escribió que no va a pasar. Y si te pasa, ¿qué vas a hacer? Lo tengo que quitar o me muero. Pero a mí no me va a pasar. ¿No te va a pasar a ti? ¿Cómo sabes que no te va a pasar a ti? Porque yo ya me digo a mí que no me va a pasar. ¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Cuántas horas? Solo trabajo 3 horas. 3 horas. ¿Y como cuánto dinero consigues? ¿Cuántos pesos? A veces 200, 300. Oye, ¿y qué te gusta jugar? ¿Cuáles son tus juegos favoritos, tus juguetes favoritos? Me gusta un juguete mío que se llama de los que caminan con control. Ok, ¿y por qué te saliste de tu país? ¿Por qué se fueron de Belice? Porque ahí casi no encontramos comida ahí. ¿Y aquí la gente en México es amable o cómo es? Sí, son amables porque nos dan comida. No todas, no todas, porque hay unos que nos cierran el vidrio, hay unos que nos dicen que nos vamos a nuestro país. ¿Y eres una persona feliz? Sí. Se habla con facilidad de que antes eran deportados 140 y tantos mil migrantes centroamericanos, ahora se dice que solo 123 migrantes centroamericanos a México. Esos son los migrantes. Ese niño quizá, si no hubiera presionado tanto Donald Trump, pudo haber cruzado, pudo haber llegado a Estados Unidos y quizá esta noche formaría parte de alguna cifra, de alguna gráfica. Esas gráficas que no son más que números, pero que en los hechos son estas personas. Bueno, nos vamos y seguimos además presentándolos, toda esta serie de testimonios que ha hecho durante ya casi 3 meses Javier Alarcón. Vamos a una pausa, regresamos con David Páramo y regresamos porque esta noche tenemos una coincidencia, con todas las limitaciones, pero tenemos una coincidencia con el presidente López Obrador. Volvemos con eso. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo continuó la caída del empleo formal. Se perdieron, según esto, poco más de 344,000 puestos de trabajo o empleos afiliados al Seguro Social. Es una caída, no sé el porcentaje, es una caída considerable. En 3 meses, se toman los 3 meses de la pandemia, marzo, abril y mayo, ya se perdieron más de 1 millón de empleos formales. Que 1 millón de personas pierdan el empleo debe ser gravísimo, debe darnos tristeza y preocupación. Cuando hablamos de estos números y decimos que el mes pasado no fue tan malo como se esperaba, se nos olvida que son padres, madres de familia, que se quedan sin oportunidad de darle de comer a sus hijos. 1 millón. 1 millón de personas que antes de la pandemia, que al principio de este año, tenían un trabajo de esos que el propio Seguro Social denomina como permanentes. Que tenían un trabajo con seguridad social, que el niño se enferma, la niña se enferma, lo llevan al doctor. Sí. Que tienen poco y que debe mejorar, pero fondo de pensiones. Que tienen la posibilidad de tener un crédito para vivienda. Son 1 millón de tragedias que tienen familiares. Un ingreso cada 15 días. Que cada 15 días llegan y cobran, sí. Que si los despiden les dan 3 meses de sueldo más 20 días por año, que tienen todo el paquete de prestaciones. Esta gente que se está quedando sin trabajo, llevan a sus niños a la escuela, llevan a sus niños al doctor, no, porque se quedan sin seguridad social. La mujer que deja de hacer medicina preventiva, el hombre que deja de hacer medicina preventiva, se empieza a deteriorar. Hoy los niveles de vida de estas personas se están deteriorando a pasos agigantados. Piensen los niños que van a tener que ir a la educación pública, que no van a tener acceso a las mejores normas de salud. Pero eso es de lo que estamos hablando. A veces quienes, como yo, hablamos de números, parecería que se nos olvida que hablamos de tragedias familiares. De gente que hoy tiene que vender la joyita, la bolsita, que tiene que salir a hago empanadas, las preparo. Eso es de lo que estamos hablando. Más lo que anímicamente significa para un país 1 millón de personas sin esperanza, deprimidas, con una enorme preocupación, y a ver cómo le hacen. Y con una gran angustia. ¿Dónde va a conseguir trabajo? Porque además este gobierno ha sido total y absolutamente neoliberal.
que las empresas que tengan que quebrar quiebren, no vamos a rescatar a nadie y eso implica que los que pierden el trabajo ya lo perdieron y que le hagan como quieran y que hagan lo que puedan. Sería necesario. Y no solo como un acto económico, sino como un acto de justicia social, entender que hay hoy 1 millón de familias que perdieron el empleo formal, 1 millón de tragedias. Y serán más, David, porque en junio habrá más desempleo. No, y además lo tienes que multiplicar por 2, Ciro, porque estos son los empleos registrados ante el Seguro Social. Y más o menos la población económicamente activa está mitad y mitad en tener seguridad social o no. Estamos hablando de 2 millones de tragedias. 2 millones de tragedias. ¿Y qué hacer? Actos humanitarios. Por ejemplo, actos humanitarios. Deberíamos pedirle al gobierno que haga la renta mínima fija, que haya programas para rescatar el empleo y rescatar a las empresas. Y nosotros, consumir entre nosotros. Parece una novedad, pero si tienes los que lo puedan hacer. Una amiguita que hace galletas, comprarle las galletas. Tienes un amigo que tiene un restaurante, comprarle comida. Esa es la única manera. Gastar es un acto patriótico hoy. Hoy, la gente que tenía un trabajo registrado ante el Seguro Social y que tiene que vender galletas o quesadillas, hay que comprarle. Sin duda. Hay que comprarle por lo menos y por lo que sea. Qué final de semana. Remátala, David. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones las cosas se rompieron. Aparentemente, sí salió de la oficina del presidente interino Adolfo Cuevas el documento que presentó Monreal como iniciativa. Los demás comisionados dicen que ya le perdieron la confianza al interino. Pues sí. Bueno, el fin de semana se cumplirán 3 meses de encierro. Los mexicanos ya no aguantan más. ¿Salir será suicidarnos? No. Volvemos con eso. El lunes se cumplirán 3 meses de confinamiento por el coronavirus en México. 3 meses después, hoy, estamos en el pico nacional de contagios y de acuerdo con la mayoría de las encuestas, la gente no aguanta más el encierro. Nuestro regreso a las actividades será técnicamente en el momento más peligroso. Los ciudadanos se guardaron 3 meses para no contagiarse y los espacios públicos se están abriendo en el pico de contagios. Pero bueno, llorar será perder el tiempo. Aún así, parece que la mejor apuesta es la del presidente López Obrador. Salir a la calle con cuidado, con mucho cuidado, pero salir, porque la vida no puede eternizarse en el encierro. ¿Qué más hubiéramos querido que salir con la curva de contagios en el piso y no a tope donde está? Pero eso ya no se pudo. Así es que a confiar los unos en los otros, a cuidarse los unos a los otros. Y sí, como dice el presidente, ir a un parque, ir a un restaurante, ir a un museo, volver a vivir, salir a caminar para no morir de asfixia, de inanición de cuerpo y alma. No es la forma más recomendable de salir adelante, pero hay que salir adelante y vamos a salir adelante. Suerte, buen fin de semana, buen regreso a las calles, ánimo.